Hemos venido estudiando acerca de la llave que abre los cielos en nuestra vida. La llave de la adoración. Porque la adoración nos permite estar en la presencia de Dios. Dice la Biblia que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Su presencia se manifiesta cuando sus hijos lo adoramos. Así que si usted quiere vivir bajo cielos abiertos, tiene que ser un adorador en espíritu y en verdad. Y cuando yo hablo de los cielos abiertos, me refiero a disfrutar de un acceso directo, libre, sin restricciones a la presencia de Dios, lo que me permite gozar de su poder, de su guía, de su provisión abundante, donde me permite estar alineado con su voluntad y donde se quiebra toda barrera que ha sido colocada para que el Señor y nosotros tengamos intimidad. Significa que las personas que viven bajo cielos abiertos, sus oraciones son respondidas. Las puertas que habían estado cerradas por el enemigo se abren. Hay sensibilidad al Espíritu Santo. Los bloqueos se quitan del corazón, los bloqueos espirituales. Lo que me impedía ver al Señor, lo que me impedía caminar bajo su voluntad, vivir bajo obediencia. Y les estuve compartiendo acerca de algunos personajes del Antiguo Testamento. ¿Lo recuerdan? Hablamos de tres personajes del Antiguo Testamento. El primero de ellos, ¿lo recuerdan? Muy bien, Jacob. Jacob estaba huyendo de su hermano, ¿cierto? Porque le había robado la primogenitura, y estuvimos hablando acerca de ellos y nos dimos cuenta que Dios abrió los cielos para Jacob. ¿Cómo lo sé? Porque le cumplió todas las peticiones que él le hizo: provisión, protección, paz, vestido. Y por eso Jacob adoró al Señor, colocó una piedra y al adorar abrió los cielos sobre su vida. Hablamos de que es necesario aprender a caminar con dolor como lo hizo Jacob, y si es el caso, sostenernos en el bastón del adorador. Habrá momentos tan difíciles que tendremos que echar mano de los eventos donde el Señor ha sido fiel, y eso fortalecerá nuestra adoración para continuar en pie, aunque la vida duela. Hablé de Elías, mi segundo personaje, cuya carta de presentación, presentación ministerial era: vive Jehová mi Dios, en cuya presencia estoy. Él pasó un tiempo de sequía, pero aunque estuvo 3 años y medio con cielos de bronce, con cielos cerrados, al final Dios proveyó. Y Dios lo sustentó, muchas veces a través de la viuda, ¿lo recuerdan? Otras veces a través de los cuervos, otras veces a través de un arroyo que se secó. Pero al final, durante esos años de sequía, Dios fue fiel. Y también les hablé de Ezequiel, quien estuvo en medio de la cautividad y contempló la gloria de Dios porque vio los cielos abiertos. Y Ezequiel allí también adoró. Así que la adoración es la llave que abre la puerta de los cielos sobre nuestra vida. Hoy quisiera hablar acerca de personajes que vieron los cielos abiertos en el Nuevo Testamento. Pero antes de eso, quiero colocar un video introductorio que prepare nuestro corazón para lo que Dios nos quiere hablar. Vamos a mirarlo. Señor Bridges. Revelaciones capítulo 3 dice: servimos a un Dios que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Dijo: mirad, he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que tienes poca fuerza, pero tienes mi palabra y nunca he negado mi nombre. Entrenador Taylor, el Señor aún no ha entrado en usted. Sigue teniendo una puerta abierta, y hasta que el Señor lo toque, será un capullo en donde lo plantaron. Hoy sentí que debía venir a comentarle esto. Señor Bridges,
¿Cree que Dios le dijo que viniera a decírmelo? Así es. Admito que he estado luchando. Y es que no veo que esté actuando. Escuché una historia sobre dos granjeros que necesitaban que lloviera. Ambos rezaron por la lluvia, pero solo uno salió a preparar el campo para recibirla. ¿En cuál cree que confió Dios para enviar la lluvia? En el que preparó el campo. ¿Cuál es usted? Dios le enviará la lluvia cuando esté listo. Tiene que preparar su campo para recibirla. Bueno, espero que lo hayan escuchado porque verlo estaba como difícil, pero es una escena de la película Fireproof, a prueba de fuego. Mentiras, Fighting the Giants, enfrentando gigantes. Y bueno, y téngalo ahí. Más adelante voy a hacer alusión a ello. Juan capítulo 1, versículo 47 al versículo 51. Vio Jesús a Natanael, quien se le acercó, y dijo Jesús de él: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. ¿Cuánto les gustaría que el Señor dijera eso de ustedes? Y Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, que era el lugar donde los judíos se recostaban para leer las escrituras, el Señor dice: antes de eso yo te vi. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto, les aseguro que de aquí en adelante verás el cielo abierto. Y hace alusión a lo que le pasó a Jacob y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mi primer personaje del Nuevo Testamento que vio los cielos abiertos fue Natanael. Ahora, si yo le hubiese preguntado el nombre de uno de los 12 discípulos, ¿cuál usted me hubiera dicho? Seguramente Pedro, Juan, Jacobo, hasta el Judas, hasta el Tomás, el incrédulo. Pero difícilmente alguien me hubiera dicho Natanael. Y eso me llevó a considerar lo siguiente: ¿qué escenario estaba Natanael? Él se encontraba en el anonimato. No es un personaje muy mencionado en la Biblia, pero lo que Jesús dijo de él es impresionante. Y Jesús le aseguró que vería los cielos abiertos. Dijo que él era un verdadero israelita, trayéndolo a lo que estamos estudiando, un adorador en espíritu y en verdad. Y es que hay momentos en nuestra vida donde necesitamos habitar el anonimato, estar de forma anónima. Habrá momentos donde usted sentirá que su presencia nadie la nota, que nadie le conoce. ¿Le ha pasado a usted que va a lugares y usted tratando de ver con quién me encuentro, quién veo? Y todo. Eso es anonimato. Y es bueno tener esos tiempos en nuestra vida, y es necesario en la vida del creyente. Porque sabe, a menudo lo que Dios usa para que el orgullo se instale en mi corazón es el anonimato. Alguien anónimo es alguien a quien nadie ve. Es alguien que no es notado, que pasa por bajo perfil. Y digo esto porque personas en esta semana se han podido sentir así: nadie me ve. Y tal vez nadie ha visto tu esfuerzo, nadie ha visto tu trabajo, tu esmero. Tu jefe no reconoce lo que tú haces, tu familia tampoco, tu amor, tu dedicación, tus trasnochos, tu sacrificio. La ropa parece planchada, arte de magia. Nadie se da cuenta de tu entrega, de tu lucha.
Pero el Señor le dijo a Natanael: yo sí te veo. Cuando nadie te ve, yo sí te veo. Yo veo tus lágrimas, yo veo tu sacrificio, veo tu rendición, veo lo difícil que estás cruzando. Yo sí te veo. Donde otros te ignoran, donde nadie ni siquiera te pregunta cómo estás, el Señor sí te ve. Y digo esto porque, sabe, el anonimato se convierte en el lugar de mi adoración privada. Y más importante que mi adoración pública es mi adoración privada. Recuerde que estoy dando temas del Congreso de Adoradores. Y voy a llegar al punto donde tenemos que hablar acerca de las personas que ministramos en este lugar. Y no solamente del equipo de alabanza, sino de la iglesia, porque como lo aprendimos, toda la iglesia tiene un llamado a ser adoradora. Y el secreto de una adoración pública manifestacional que desate la presencia de Dios es el resultado de una adoración en privado. Una adoración en el anonimato. Porque la persona que busca ser vista en cualquiera de los roles que ejerza en su trabajo, en el estudio, en su familia o en el ministerio, pues ya obtuvo su recompensa. Eso dijo Jesús. Dice que cuando uno cierra la puerta y entra al secreto, ¿quién está allí? El Padre, y el Padre lo ve. Y Dios recompensa en público lo que hacemos en el anonimato. Es más, a veces Dios va a permitir tiempos de soledad y aislamiento en nuestras vidas, con un solo propósito: que estemos a solas con Él. A Jesús le pasó una situación muy terrible. Perdió a su primo, perdió a su compañero ministerial, y lo perdió de una forma dramática. Juan el Bautista fue decapitado, y eso humanamente tuvo que haber entristecido a Jesús. Por eso Mateo 14:13 dice: oyendo esto Jesús, lo que le había pasado a su primo, se apartó de allí. O sea, Jesús sabía: yo necesito estar aparte, yo necesito estar a solas, yo necesito tener un tiempo de anonimato. No puedo seguir ministrando a las multitudes, necesito encerrarme a estar con Dios. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que Jesús cogió una barca para irse, y la multitud, claro, impactada por Jesús, llegó a donde él estaba. Y el Señor dijo: yo tengo el corazón arrugado, pero la gente tiene hambre, ¿qué hago? Y en el versículo 23 dice que ministró a la multitud, les alimentó, les proveyó, y después de despedirlos, ahí sí, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí, ¿cómo? Solo, anonimato. Y muchas de las cosas que Dios permite en nuestra vida es un llamado a retomar ese lugar secreto, porque el secreto está precisamente ahí, en el secreto con Dios. El Señor en el Antiguo Testamento reprochó a los profetas porque salieron a hablar en su nombre, y el Señor dice: si hubieran estado en mi secreto, no saldrían a decir tantas barrabasadas. Y es que habrá momentos donde por protección Dios no nos permitirá ser públicos, sino estar escondidos, guardados, no expuestos. Eso fue lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel en Isaías 26:20. Es un versículo que yo tengo subrayado en mi Biblia. Porque allí el Señor dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. Y hay momentos donde usted va a escuchar eso del Señor por un momento, mientras que todo esto pasa, mientras que pasa toda la indignación. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo allí? Pues que Israel estaba siendo amenazado por potencias mundiales, por pueblos de mayor jerarquía militar, y el pueblo no sabía qué hacer. El Señor le dijo: escóndete.
Natanael no necesitó ser de los 3 super amigos de Jesús. No fue Juan, Jacobo ni Pedro. No vio la transfiguración, no vio la resurrección de la hija de Jairo. Él fue un discípulo anónimo. Pero lo que el Señor dijo de él fue fascinante. Y eso es lo que más debe moverse en mi corazón, el anhelo de ser íntimo con Jesús, por encima de buscar la intimidad con alguien más. Recuerde, todos adoramos, porque adorar es como respirar. Todos adoramos, pero decidimos a quién colocamos en el altar de nuestra adoración. Dios es Jehová Roí, una expresión en el hebreo que significa Dios es el Dios que me ve. Yo sí te veo, yo sí te escucho, yo me doy cuenta de todo. Yo te conozco en el anonimato. Juan capítulo 1, versículo 32 al 34, mi segundo personaje en esta mañana. Juan el Bautista, mi segundo personaje del Nuevo Testamento. La Biblia dice en esta porción que Juan dio testimonio, Juan el Bautista, y diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre Jesús. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y versículo 34 dice Juan: yo le vi. O sea, él vio que del cielo vino el Espíritu Santo para posarse sobre Jesús. Juan afirmó ver el cielo abierto. Y Mateo 3:16 me lo comprueba todavía con más precisión. Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Juan vio los cielos abiertos. Pero lo que más me impacta de este segundo personaje es el escenario en el que vio. Y tengo que hablar de un escenario de impiedad, de pecado, como está hoy el mundo. Incluso en algunos creyentes, una vida de pecado permanente. Una vida de aquellos que aborrecen a Jesús e insisten en permanecer en su pecado. Recuerde que el pecado es terrible porque el pecado impide el acceso nuestro a la presencia de Dios. Si usted recuerda, en el Edén fue colocado un querubín con una espada de fuego que impedía que Adán y Eva volvieran al árbol de la vida a causa de su pecado. Y hoy hay muchas personas que, aunque puedan decir abre los cielos, el pecado los está inhabilitando para ver los cielos abiertos sobre tu vida. Las personas que perseveran en el pecado, que practican el pecado, están bajo cielos de bronce. ¿Qué necesitas? Escuchar el mensaje de Juan el Bautista. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. El bautismo que oficiaba Juan el Bautismo era un bautismo de arrepentimiento, donde la gente iba al Jordán, confesaba sus pecados y reconocía su inmoralidad, su perversión, su idolatría. Recuerdan que Juan el Bautista fue el que le declaró a Felipe, uno de los gobernadores de las provincias de aquel entonces, y le dijo: tú estás tomando la mujer de tu propio hermano. Y debido a eso fue que fue decapitado, porque denunció el pecado, porque confrontó el pecado. Y es que todos tenemos una lucha con el pecado. Ninguno de nosotros puede decir ya lo superé. No. Hebreos capítulo 12 versículo 4, me gusta cómo lo presenta este versículo. Dice la Biblia: ustedes no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y mi mensaje hoy es: no dejes de combatir contra el pecado. Es fácil pecar, es tentador hacerlo, incluso cuando estamos en la cruz, o más aún cuando estamos en la cruz.
Pero como lo hemos aprendido, Jesús no pecó en la cruz y nosotros tampoco debemos hacerlo. Y si usted ha pecado, ha tenido algún resbalón, pues arrepiéntase. Pero lo que no puede permitir es que ese pecado se vuelva una práctica y que empiece a ser parte de su vida. No, deténgase y luche en contra del pecado. No se deje arrastrar. Hay gente a su alrededor que, como viven bajo cielos de bronce, ellos quedan impactados de que todo a usted se le dé. Pero lo que no saben es que usted ha tomado la decisión de apartarse y de separarse para el Señor. Por eso mucho cuidado, porque hay muchos hijos de Dios que, al no aceptar la corrección de Dios, que viene de muchas maneras, ponen su vida bajo cielos cerrados. Número 3, Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56. Quiero hablar de Esteban, el primer mártir de la Biblia. Dice la Biblia: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Y vio a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Impactante este personaje, fascinante. El escenario por donde está cruzando Esteban es el martirio. Él terminó siendo apedreado. Él terminó siendo martirizado. Y quizás hay personas que dicen: ¿cómo yo, sintiéndome golpeado, herido, lastimado, cómo me han dañado, cómo me han traicionado, puedo ver los cielos abiertos? Pues Esteban lo vio. Porque las circunstancias que están a tu alrededor tal vez no las puedas controlar, pero sí puedes decidir en quién posar tu mirada, a quién mirar en ese tiempo. Y algo impactante es que Esteban siguió el patrón de Jesús y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué clase de hombre hace esto? Porque si yo les hablara de Jesús, ustedes me dirían: ay, pues de Jesús. Pero aquí les estoy hablando de Esteban, este man, como usted, como yo. Esteban perdonó a sus transgresores. Eso es adoración. No entonó un coro, pero su vida manifestó el amor y el perdón de Jesús. Y por eso vio los cielos abiertos sobre su vida. Hechos 7:59 dice: mientras lo apedreaban. ¿Mientras lo qué? No cuando lo dejaron de apedrear, sino mientras en el centro de esa situación, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, adoración, clamó y dijo: Señor, no le tomes en cuenta su pecado. ¿Qué clase de adorador era Esteban? Y por eso él vio los cielos abiertos. Hace un tiempo estuve estudiando esta porción, porque se nos ha enseñado que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Dice que está sentado en los lugares celestiales. Pero me impactó este versículo que lo encontré, este mismo versículo que acabamos de leer, pero que ahora quiero que lo veamos en la Nueva Versión Internacional. Son esos detalles que cautivan su corazón. Porque este versículo me dice que Jesús se levantó para ver lo que estaba a punto de hacer Esteban. Se puso en pie, estando en los lugares celestiales, sentado a la diestra del Padre, dijo: Esteban. Dice la Biblia: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha del Padre. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios.
Y lo que ocurre es que cuando adoramos en medio de la masacre, en medio del martirio, en medio del dolor, Jesús se pone en pie. Podemos provocar que Jesús se coloque en pie y presencie nuestro acto de adoración. Yo creo que cuando Jesús estuvo en la cruz, el cielo se detuvo para contemplar el altar de adoración que Jesús hacía para su Padre. Supongo que algo muy parecido aconteció cuando Abraham estaba con el cuchillo decidido a sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando Dios vio esto, dijo: oh, Abraham, tú me amas. Ahora sé que me amas. Esta prueba mostró que me amas más que a tu hijo. Así que cogió un ángel, a Reinel, todos se terminan en él. Reinel, apúrele, deténgalo. Y Reinel, ¡ay! ¿Se imagina que ese ángel hubiera llegado tarde? Estaba allí Abraham cuando el ángel le dijo: detente, Abraham. Y es que hay escenarios donde hay cosas que provocan que Jesús se ponga en pie. Porque es el momento donde no solamente estás adorando con lo que más amas, sino que estás adorando contigo mismo. Tú eres el sacrificio. Es cierto, Dios bendice al dador alegre, pero también es bíblico sembrar con lágrimas. Salmo 126:5 dice: los que sembraron con lágrimas. Esteban adoró con su obediencia al Padre en medio de un escenario de mortandad, de sufrimiento, de dolor intenso. Es como cuando a usted le dicen: su hijo, su mamá, su hermano tiene cáncer y va a morir. Y usted en ese momento adora. Y usted en ese momento derrama su corazón. ¿Qué hace Jesús? Se pone en pie. Estuve mirando y hubo pocos momentos donde Jesús se colocó en pie estando aquí en la tierra. Por ejemplo, ¿se acuerdan la mujer adúltera? Él estaba escribiendo algo en la arena y cuando escuchó lo de la mujer adúltera, él se levantó para restaurarle. También dice que cuando habló del Espíritu Santo, estaban en una fiesta y puesto en pie, se levantó y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero el episodio que me impacta es este: Esteban se puso en pie. Perdón, el Señor se puso en pie al contemplar el acto de adoración de Esteban. Hay personas que por este tiempo en mi vida han hecho que mi fe se ponga en pie. Y si eso ha pasado conmigo, yo no me imagino lo que habrá pasado en los lugares celestiales. Noelia, ella ha ministrado mi corazón por este tiempo. Quizás ella ni se ha dado cuenta. Se supone que yo, como su pastor, soy la persona que debe darle ánimo, palabras de fortaleza, pero es ella quien me las ha dado a mí. Y yo las tengo profundamente guardadas en mi corazón. Cuando ella me dijo: todo va a estar bien, ánimo, pastor, tranquilo, Dios tiene el control. Y que me lo diga alguien que también está cruzando por la cruz, como está pasando la iglesia. Y yo quiero honrarte. Y creo que el Señor quiere honrarte, porque eso ha mostrado la gran mujer de Dios que eres. Me lo ha mostrado a mí y seguramente el Señor se ha levantado. Porque cargas tu propia cruz y sin embargo ayudas a otros a cargar la cruz propia. Mientras otros dicen: crucifíquenlo, crucifíquenlo, hubo alguien que se levantó con un corazón diferente. El día que tú me dijiste: pastor, deje de cargar la culpa, ese día fui liberado. Así que hay cosas que nosotros hacemos que
que van a provocar que el Señor se ponga en pie. Y tienes una oportunidad maravillosa para provocar que el Señor se detenga. Gracias, Noelia, porque pusiste mi fe en pie cuando estaba por el piso. Gracias por decirme que a pesar de que las circunstancias estuvieran en contra, tu corazón estaba en esta iglesia. Yo no olvido eso. Yo no olvido que me dijiste que eras edificada por medio de la palabra que el Señor te daba. Eso es algo que quedó adentro. Gracias. Gracias a todas las personas que por este tiempo me han abrazado, me han bendecido, me han enviado un versículo, han sonreído. Gracias. Porque el Señor honra al que honra. Mi personaje número 4, Pedro. Personajes en el Nuevo Testamento que vieron la gloria del Señor. Pedro estaba confundido. El escenario que lo envolvía era un escenario de confusión. Pedro vio los cielos abiertos mientras estaba orando en la azotea, cuando le llegó un profundo éxtasis espiritual. Hechos capítulo 10, versículos 11 en adelante, dice la Biblia: y Pedro vio el cielo abierto. Y fue allí donde el Señor le mostró una visión, un gran lienzo que caía. Estaba lleno de animales, de reptiles, de aves. Y el Señor le dijo: Pedro, levántate, mata, come. Y él dijo: no, Señor, ¿cómo se te ocurre? Jamás he hecho algo en contra de las leyes que declaran impuros esos animales. Y él le dijo: no llames impuro a lo que Dios ya ha limpiado. Pedro tenía religiosidad en su interior que le estaba afectando la visión que él tenía de Dios. Como buen judío, había sido levantado por los escribas de aquella época. Pero esas enseñanzas que había recibido en su pasado eran enseñanzas que también involucraban doctrina de hombres. No solamente la Torá y la ley, sino doctrina de hombres. Y eso le trajo muchos problemas. ¿Recuerdan que tuvo un enfrentamiento con Pablo? Por su religiosidad. Él estaba confundido. Pero qué maravilloso que cuando estamos en confusión y adoramos al Señor, Dios abre los cielos y nos aclara en aquello en lo que hemos estado equivocados. Pedro era un hombre de Dios. Él amó a Jesús. Él adoró al caer de rodillas cuando el Señor hizo esa gran bonanza, esa gran pesca milagrosa. Y por eso Dios corrigió lo que estaba mal en Pedro. Por eso en el versículo 17 dice: Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué significaría esa visión? Y usted sabe cómo termina el relato. Llega Cornelio, quien pide que Pedro venga, y mientras él predica, el Espíritu Santo cayó sobre todos los gentiles. Y Pedro dijo: ay, es cierto, el evangelio también es para los gentiles, no es solo para los judíos. No es cierto que hay gente inmunda a la que no se le puede predicar el evangelio, sino que Dios es Dios de judíos y de gentiles. Y se le aclaró el entendimiento a Pedro. Y digo esto porque puede que haya personas en esta mañana que necesitan dirección divina, sabiduría para saber cómo proceder. Personas que necesitan que el Señor quiebre conceptos cerrados que han traído desde su pasado. Y no solamente es una cuestión doctrinal, sino tal vez lo que estás viviendo es algo incomprensible. Y no te puedes quedar ahí cuestionando el obrar de Dios, porque puede ser peligroso. Y debemos entender que no todo en los caminos del Señor es blanco y negro. Hay cosas que sí, pero hay muchas tonalidades de grises. La mujer encontrada en adulterio, según la ley, tenía que ser lapidada, pero Jesús dijo: no. Todos la querían lapidar, pero Jesús dijo: no, con ella no se meten. Ahora, no significa que le consintió el pecado, porque le dijo: vete y no peques más.
pero no permitió que el juicio severo religioso de sus contrincantes acabara con su vida. El aturdimiento y la confusión han sido diseñados para nuestros enemigos, no para nosotros. Así que podemos pedir a Dios: abre los cielos y que llueva sobre nuestras vidas tu bendición. Apocalipsis 4:1. Entrando a mi quinto personaje, vamos a ver si logro con los 7. Mi quinto personaje, Juan, pero no el Bautista, sino Juan, el íntimo de Jesús. Juan estaba en medio de la prisión. Estaba en Patmos, una prisión que se había edificado en una isla para mantener a personas allí encerradas, y él estaba ya a causa de su fe. Y habrá momentos donde prisiones vendrán a causa de nuestra fe y de nuestra decisión por Cristo. Usted se puede estar sintiendo privado de algo, retenido en algo, y allí es donde usted necesita ver los cielos abiertos. Leo estos versículos. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Oí la voz como de trompeta, y el Señor me dijo: sube aquí y te mostraré cosas. Tremendo. Eso me hace acordar de nuestro congreso de intimidad, ¿lo recuerdan? Juan fue íntimo porque estaba tan cerca del corazón de Jesús. Y nada más y nada menos se le reveló el Apocalipsis. Apocalipsis 19:11, escrito por el mismo Juan, dice: entonces vi el cielo abierto y vi un caballo blanco, y al que lo montaba, y que decía: fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Y es que cuando los cielos se abren en la vida de una persona, podemos ver al Señor peleando nuestras batallas. Ahora, podemos ser prisioneros físicos, pero nunca puede ser aprisionada nuestra alma. Por eso Zacarías 9:12 dice: vuélvanse a la fortaleza. Y mire el Señor cómo llama en ese tiempo a los cautivos: prisioneros de esperanza. Me encanta eso. Prisioneros de esperanza. Yo les anuncio que les restauraré el doble. Ahora, quiero ir con mi personaje 6. Todos estos hombres que hemos visto, los del Antiguo Testamento con los del Nuevo Testamento, han visto los cielos abiertos. Pero hubo uno que abrió los cielos. ¿De quién hablo? De Jesús. Él no solamente vio los cielos abiertos, Él abrió los cielos. Provocó que el Padre abriera los cielos sobre su vida. ¿Y cuál fue el secreto que acompañó su adoración en la cruz? Con fe. ¿Con qué? Con fe. ¿Cómo lo sé? Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho por los ancianos, sacerdotes, escribas, ser muerto, pero resucitar al tercer día. ¿Quién está hablando acá? Jesús. ¿Qué está declarando Jesús? Que resucitará. ¿Eso qué es? Fe puesta en acción. Adoramos en medio de la cruz, pero tenemos fe en la resurrección. ¿Cuántos tienen fe en la resurrección? Jesús no dijo: yo moriré porque esa es la voluntad de Dios. No, Él tenía fe. Dijo: sí, moriré, pero al tercer día resucitaré, porque así lo dicen las Escrituras. Acompañe su adoración con fe. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 4:17: esta leve tribulación momentánea pasará. Diga conmigo: pasará. Diga conmigo: pasará. Dígale a su vecino: pasará. Es una leve tribulación momentánea que produce en usted un eterno peso de gloria de Dios. Pero también pasará. Todo pasará, no quedará en la cruz, resucitaremos. La adoración genuina, la adoración en espíritu y en verdad exige, requiere fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fe en que las cosas, por más difíciles que estén, Dios las va a encaminar para nuestro bien. Cuando usted adore, hágalo con fe.
Mateo 28, 17, Jesús resucitado se le presenta a los discípulos y dice, lo adoraron, aunque a algunos les faltó fe. Y es que en el Nuevo Testamento ya no es necesario traer corderos a la iglesia, ni hacer sacrificios, ni holocaustos, pero lo que sí se nos demanda, ¿qué es? Fe. Puede que una situación usted le haya quebrado el corazón, pero no permita que le quebrante la fe. Porque la fe es el combustible de la adoración. La fe sin obras es muerta. Así que mi fe debe ser expresada, manifestada, demostrada. Muchos milagros acontecieron cuando la gente hizo cosas que no podía. El hombre con la mano tiesa y el Señor le dice, muévela. Y al moverla, vino el milagro. El paralítico que no se había levantado durante 38 años, Jesús le dice, ponte en pie. Se levanta. Fe es eso. Hacer lo que usted no había podido hacer. Cuando a mí me dio la parálisis facial, todos me decían, ay, quédese en la casa, guárdese, coma, acostado, engorde. No, señor. No dejé de hacer nada. Seguí con mi vida. Porque lo que el enemigo quiere es sumirlo a usted en una situación para que usted no salga de allí. Fe. Levántate. La fe sin obras es muerta. Que se te note lo que estás creyendo. Debemos dar pasos de fe y adorar mientras atravesamos la cruz. Nuestras circunstancias se irán ajustando a medida que nuestra adoración vaya anunciando lo que el Señor va a hacer. Por eso el videíto, el mini videíto. Porque este hombre viene y le dice a un entrenador que está frustrado con su equipo. Le dice, escuché la historia de 2 granjeros. Dios dijo, enviaré la lluvia. Uno se preparó, el otro la esperó. Y le pregunta, ¿sobre cuál cree usted que Dios mandó la lluvia? Y él dijo, sobre el que se preparó. Porque eso es fe. Hacer lo que imposiblemente no podríamos hacer. Por eso es que estamos aquí con los de la alabanza, diciéndoles, ¿cómo así que alegras mis días? Y tenemos cara de tragedia. No puede ser. ¿Cuán grande es Él? Y nos estamos mirando las uñas. Ahora, no solo los de aquí, los de allá también, yo los veo. Te amo, mi Señor. Y está pensando, hoy que va a ser el almuerzo. Tenemos que acompañar nuestra adoración con fe. Puede que estemos pasando tiempos difíciles, pero vamos a preparar el terreno acompañando nuestra adoración con fe. Dígale a su vecino, ahí te están hablando. Puede que hoy estés triste. La Biblia dice, si usted está triste, ore. Si usted tiene un mal semblante, cámbielo. Ajuste su actitud a lo que usted está esperando que el Señor haga en su vida. Primero cambia mi actitud y luego Dios cambia mis circunstancias. Jesús en la cruz adoró, profetizó que resucitaría y después Dios lo hizo. Vivimos y caminamos por fe, no por sentimientos. Nuestra fe no puede ser una fe emocionalista, debe ser una fe bíblica, como lo he enseñado en estos días. La fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vivo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Jesús. Quiero la fe de Jesús. Y la fe de Jesús produjo resurrección. Sí. Proverbios 25:20 en la Nueva Versión Internacional, y ya estoy terminando. Dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida. Por favor, ayúdese un tris. Y me estoy predicando a mí mismo, no crean. Porque mi esposa me lleva a hombres a la plancha, el despecho. Ella no me lleva, yo le dije que me llevara. Número 7. Ay, no, estamos en el 6, ¿cierto? Jesús abrió los cielos en 2 oportunidades.
en su bautismo, que Juan el Bautista lo vio, pero también con su muerte y resurrección, porque el velo se rasgó. Y al rasgarse el velo se habilitó un acceso para tener entrada directamente al gran trono celestial. Ayúdame, Juan. Y número 7, ¿quién es mi personaje número 7? Escriba su nombre, porque usted va a ver los cielos abiertos sobre su vida. Dios sabe que no ha sido fácil la cruz por la que hemos pasado, pero vamos a ver los cielos abiertos como resultado de nuestra adoración, y una adoración acompañada con fe. No con lo que vemos actualmente, sino con lo que Jesús ha prometido que hará con nuestra vida. Vamos a contemplar su gloria, vamos a ver los cielos abiertos, y por qué no, que el Señor diga, como dijo de Job: ¿has visto a mi siervo Job? Le he permitido que le quiten todo y me adora. Que el Señor diga: ¿has visto el corazón del Padre? Ha pasado por unas pruebas tremendas, la gente se va, al final le dicen a los pastores: ¿podemos hablar un momentico contigo? Y yo salgo al baño a correr, yo no quiero hablar con ellos. Pero yo quiero que el Señor se ponga en pie, y en medio del martirio Él pueda ver nuestro altar de adoración para honrarlo a Él, y poder decir, como dijo Habacuc: aunque en la higuera no haya fruto, ni en la vides haya lo que se ha sembrado, con todo yo me gozaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Ponte en pie en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque si no fuera por tu palabra, ¿dónde tendríamos consuelo? Porque las palabras de un hombre, de una persona, no alcanzan a llegar al alma como si lo hace tu palabra. Y yo te pido que por la acción del Espíritu Santo comiences a ministrar en el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana tu palabra, Señor. Puede que nos encontremos en un lugar donde sentimos que no somos reconocidos, validados, valiosos para nadie, en un lugar de anonimato, Señor. Puede que otras personas hoy se encuentran en medio de pecado en su vida, pecado en su casa, pecado a su alrededor, pecado en su entorno. Puede que otros hoy estén confundidos porque no logran entender lo que Dios está haciendo, y están arraigados a cosas de las cuales tú quieres que se despojen. Y puede que haya personas también que en esta mañana están siendo apedreadas, que escuchan a aquellos que sanó: crucifícale. Y como Esteban están recibiendo piedras, están recibiendo azotes, maltrato. Señor, yo te pido que vengas a ministrar a aquellos que están en una cárcel como Juan, y que todos esos escenarios tengan como propósito llevarnos a ser íntimos contigo. El Señor le dijo a Juan: ven, sube, los cielos están abiertos, te mostraré lo que va a pasar. Revelación. Dígale: Señor, si todo lo que estoy pasando y si todo lo que está viviendo tiene como plan final acercarme más a tu corazón, entonces está bien, y te doy gracias, y te alabo, y te exalto, y te adoro. Pero no voy a hacer una adoración vacía, no. Voy a acompañar mi adoración con fe. Voy a hacer declaraciones de lo que tú has dicho en el secreto que vas a hacer en mi vida. Así como Jesús dijo: resucitaré en 3 días. Nosotros declaramos: los cielos se están abriendo sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Tu gozo, tu paz está siendo inyectada a mi corazón. Hoy, en el nombre de Jesús, preparamos el terreno, Señor, para la lluvia temprana y para la lluvia tardía que tú has prometido que harás descender en la vida de aquellos que te adoran.
No conozco específicamente la situación y la cruz por la que estés pasando, pero Dios sí. Y Él te dice: yo te veo, hijo, yo te veo, hija, te veo cuando nadie te ve, te veo llorando, te veo muchas veces riendo cuando por dentro sangras. Te veo desplomada, desplomado, y sin embargo te levantas. Yo te veo, yo te veo. Y yo oro en el nombre de Jesús para que Jehová Roí, el Dios que nos ve en medio de las circunstancias, hoy pueda venir a abrazar y ministrar el corazón de tu iglesia, Señor. Y vamos a terminar este tiempo adorando al Rey, adorando a Jesús. Asegúrese que su adoración sea una adoración que proceda de lo más profundo de su corazón, y acompáñela con fe. Voy a creer mientras te adoro. Voy a creer, Señor. Voy a confiar en que tú tienes el control y que de nada temeré. Voy a confiar y a creer, Señor, de que tú en este momento estás expectante y que te has puesto en pie en los lugares celestiales, porque estás atento al altar de adoración que te voy a ofrecer. Y en ese altar debo colocar personas, en ese altar debo colocar planes, sueños, o yo mismo. Pero hoy te digo: sí, Señor, te voy a adorar, te voy a alabar, te voy a exaltar. Vamos, iglesia, adoremos a nuestro Rey.